Cuando veo políticos como usted, lo que me dan ganas es de vomitar, la verdad. Yo lo lamento y le pido perdón, pido disculpas a todos los costarricenses. Entonces no sean tan hipócritas. Pero esta asamblea no es el Banco Mundial y aquí a los acosadores, violentos, abusadores se les enfrenta. ¿Quién te está diciendo que no es por el orden, Buquelón? Debería de darles vergüenza. Imagínense si nos agarraran a nosotros las mentiras como diputados, pues nunca hubiéramos llegado aquí, yo creo. Yo llegué a la Asamblea Legislativa a ayudarle a usted, presidente. Yo me voy a ausentar de este plenario. Todo esto es atolillo con el dedo y vamos a ser cómplices de eso. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Mergal desde el 21 de marzo del 2025, como siempre en compañía de... May, espero que todas y todos estén mejor que Lucho, que no ha tenido su mejor semana, está agotado este muchacho. En realidad el que no tuvo la mejor semana fue el pobre de producción, pero no vamos a entrar en detalles. No hay por qué quemar a Luigi y contar en público que se jodió el equipo con el que grabamos, entonces estamos con equipo secundario. En fin, como no lo vamos a mencionar, vamos a empezar con los temas de esta semana. Vamos a hablar de la marcha para solicitar la renuncia del fiscal general y las secuelas que tuvo Encuesta de Moras, así como de la interpelación que se le hizo al canciller Arnoldo André en el plenario. Vamos a hablar de cómo la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas sobrevivió a las múltiples acciones de inconstitucionalidad que tenía en la sala constitucional, valga la redundancia, y nuestras secciones Pregúntele a Lucho y las mejores y peores propuestas de la semana. Pero empecemos con la marcha, Lucho. Este martes está convocada una marcha que el Ejecutivo dice que ellos no convocó, pero que claramente promovieron múltiples veces en el espacio de la conferencia de prensa los miércoles. Y desde enero, además. Desde enero vienen hablando de esta marcha. La marcha era frente al Poder Judicial y la Fiscalía, que está cercana al Poder Judicial. Y era para solicitar la renuncia del fiscal general don Carlos Díaz. Esta marcha contó con la... Para sorpresa de nadie, llegó el presidente de la República. No solo llegó el presidente de la República, llegó todo el gabinete, presidencias ejecutivas y hasta ex jerarcas. Ex jerarcas, así como la bancada legislativa, Lucho. A raíz de eso, me parece que igual faltó que la asamblea se aprovechara eso. Pero bueno, la Comisión de Ambiente, ni corta ni perezosa, aprovechó que el oficialismo se fue y dejó tiradas sus obligaciones legislativas para terminar de votar todas las mociones que estaban pendientes en la Comisión de Ambiente sobre el proyecto que convierte el Centro de Conservación de Santa Ana en el Parque Natural Urbano Lorne Ross. Correcto, que si recordemos ese proyecto estaba bloqueado por el oficialismo, que llegaban múltiples diputados a defender cada una de las mociones presentadas por la diputada Pilar Cisneros. Correcto. Pues ya este era el segundo día, mociones 137, entonces solo esas quedaban antes de que el proyecto pasara a plenario. Se votaron todas las mociones de fondo que quedaban pendientes, más todas las mociones de revisión, y ya el proyecto con el texto actualizado está en plenario. Sin embargo, a doña Pilar no le hizo mucha gracia eso que pasó en la Comisión de Ambiente y anunció ayer en la reunión de jefaturas de fracción que ella va a presentar mociones de reiteración por sobre todas las mociones. Rechazadas. Ajá. Y entonces, el bloqueo ahora se va a trasladar al plenario. Hizo bloqueo significa... Y así lo dijo. Ella dijo, Pilar abiertamente dijo, voy a bloquear el plenario porque voy a reiterar todas las mociones. Pilar lo que quiere es que el proyecto no se le asigne tiempo en plenario. Porque ella quiere su parque de agua. Ella insiste en que el parque natural no se cree y en su lugar se crea un proyecto de parque del agua que tenga unas fuentes como uno que existe en su natal Perú. Y ¿por qué? No sabemos. O sea, la insistencia y la necedad de Pilar Cisneros en oponerse a este proyecto raya en lo absurdo, pero bueno. ¿Cuántas mociones? Cálculo, exacto. ¿Cuántas mociones son y cuánto implicaría en tiempo de plenario? Puede presentar 135 mociones de reiteración. Ahora, ¿esas se pueden agrupar? La presidencia las podría agrupar para reducir el tiempo de discusión. A ver, es que no hay una norma, eso cada rato lo preguntan a servicios técnicos. Y servicios técnicos dice, o sea, por resoluciones de las salas sí pueden agruparlas, pero es todo un pero.
¿verdad? Entonces, sí, en teoría sí se puede. Habrá que ver si se hace. Por cada moción de reiteración se puede hablar 5 minutos el proponente, 5 minutos a favor y 5 minutos en contra, para un total de 15 minutos por moción. Y a cada moción de reiteración se le puede presentar una moción para repetir la votación, que es una moción de revisión, lo que equivale a 2.700 minutos de bloqueo al plenario, 45 horas, o su equivalente a prácticamente casi 8 semanas completas de sesiones de los días lunes, martes y jueves, que es cuando se pueden ver proyectos de ley ordinarios. Correcto. Aquí las opciones del plenario serían Una vía rápida. aprobar. No. ¿La vía rápida? Por la vía rápida también lo puede bloquear. No, porque la vía rápida te da un límite máximo de días en los que puedes... A ver, se reabriría el espacio de presentar mociones de fondo. Lo cual sería peligroso. ¿Por qué? Porque las va a discutir todos. Es que no, porque acuérdate que el procedimiento rápido establece que solo se pueden discutir mociones durante N cantidad de sesiones después de que inicia el trámite. Entonces ya después de eso todas las mociones se votan sin discusión. Ah, ok. Y sesiones extraordinarias. Habilitar sesiones extraordinarias, Ajá. pero no quieren habilitar sesiones extraordinarias porque les detiene el trabajo en comisión. Ahora bien, yo tiraría ese proyecto a una plena. Y en la plena... Que la plena saque las reiteraciones. Pero las plenas se estudian solo una vez a la semana. Sí, pero es que así no bloqueas el plenario. Lo que pasa es que no va a estar de acuerdo en trasladar ese proyecto a una plena, en fin. Recordemos a la gente, ¿cuántos votos se requieren para trasladar los proyectos a plenas? 38. Lo pueden pasar a plenas sin el consentimiento. Lo que pasa es que nadie va a querer meter un proyecto nadie va a querer tener ese proyecto a la plena porque va a bloquear. Porque les va a bloquear. Lo que tienen que hacer es pasar todos los proyectos de plenas a las otras dos y dejar ese proyecto en una plena específica que se bloquee. Es que se dedica a sacar esto mientras Pilar insiste. No van a hacerlo, ma. Este jueves, en la reunión de futuros de fracción, no se pusieron de acuerdo, ni siquiera en sesionar viernes, que venían hablándolo porque todo el mundo empezó a decir sí, pero hay que ver la agenda. Porque si vamos a ver la agenda que tiene bloqueado el plenario, no vamos a votar eso. Correcto. Más allá... Entonces no se ponen ni siquiera se ponen de acuerdo en la lista de los proyectos que van a ir a plena. Entonces, la asamblea está prácticamente paralizada. Correcto. Más allá de esa consecuencia inicial que tuvo la marcha específicamente, que fue que se pudiera avanzar con el proyecto en la Comisión de Ambiente. ¿Alguna otra comisión aprovechó para avanzar algún proyecto sin los oficialistas? No. Lo otro interesante fue doña Gloria Navas diciéndole al presidente que había más gente pidiendo la renuncia de Guimaraes que en la marcha. Ahora, sobre la marcha en específico, yo creo que es algo... A ver, la oposición no se debería sentir satisfecha con que la marcha tuviera una participación limitada de personas, o por lo menos no al nivel que el Ejecutivo esperaba. El presidente dijo que llegaron 15,000 personas. Lo que pasó fue que 13,000 se quedaron pegados en los aviones en Vietnam. Mira, a ver, hay algo que hay que señalar y es que es evidente que el gobierno no tiene una capacidad de convocatoria para manifestaciones físicas. Ninguna de las que el oficialismo, los sectores que apoyan el chavismo han convocado ha sido una marcha que se pueda considerar masiva. Digo, en la marcha del 8M había más mujeres que en lo que hubo pidiendo la renuncia del fiscal general. Sin embargo, eso no significa ni se traduce en que el apoyo del gobierno haya caído. O sea, las encuestas, y las encuestas creíbles, siguen señalando un apoyo por encima del 50% para el Ejecutivo. Nada más que ese apoyo no se traslada en movilización. Lo cual no significa que no se vaya a trasladar en votos en las elecciones. Así que no siento que la convocatoria que tuvo hubiera sido, señal para que la oposición esté tranquila y sienta que el apoyo del presidente está cayendo, porque los datos dicen que no es así. En fin, ¿qué más sobre la marcha, Lucho? Nada más. ¿Nada más? Nada más. Ok. Bueno, no mencionamos que el presidente aprovechó para insultar al fiscal general y a la corte. Pero eso es como decir que el agua moja. Todos los días lo hace, todas las semanas lo hacen los miércoles. Pasemos al siguiente tema, entonces. Y es que el canciller estuvo el miércoles en la sesión del plenario por dos motivos. Primero, para explicar el tema de la votación de Costa Rica en Naciones Unidas sobre el conflicto con Ucrania, que no votamos la moción que habíamos apoyado, que nosotros habíamos impulsado. O patrocinado. Exacto, gracias.
Eso en primer lugar. Y el segundo era para referirse a la situación de los migrantes en el CATEM, específicamente del acuerdo al que había llegado Costa Rica con Estados Unidos para la recepción de estas 200 personas. Empecemos por Ucrania, Lucho. ¿Qué fue lo que dijo el canciller y cómo fue que se justificó? Diciendo que sí decidieron apoyar la resolución de Estados Unidos. Hay un problema ahí con lo que dijo don André. Y es que él dijo, no, pero nosotros sí apoyamos la resolución de la Unión Europea, que fue la resolución de Estados Unidos. Lo que pasó fue que, y apoyamos la que fue enmendada por la Unión Europea. Lo que pasó fue que él no dijo que Costa Rica se abstuvo a votar las mociones que presentaron los países de la Unión Europea para enmendar la resolución de Estados Unidos. Correcto. Y en todo caso eso no explica, y creo que fue don Gilberto Campos del Liberal Progresista el que le fue incisivo en eso de que, ¿qué impedía votar ambas resoluciones? Nada lo impedía. Nada más que hacerle un favor a Estados Unidos, que al parecer pidió que no hay pruebas, pero tampoco no anda pelándole los dientes a Estados Unidos para hacerle la gracia. No hay pruebas ni tampoco dudas de que eso fue lo que pasó. Correcto. Y hay que mencionar además que al inicio de la interpelación el canciller le hizo una advertencia a los diputados como de prácticamente dando a entender de cuiden lo que dicen para que no pierdan más visas. Eso. Ya ni lo hace. Lo que dijo expresamente fue, ruego a todos por ello, con el debido respeto y por cortesía internacional, ser prudentes y cuidadosos en sus manifestaciones, sobre todo cuando se refieran a otros países y a nuestras relaciones con ellos. El mundo nos observa, lo cual yo creo que es una exageración, porque muy pocas personas del mundo le importa lo que pasa en la Asamblea Legislativa, más allá de nosotros. Pero bueno, él se cree importante. Lo otro que se habló fue si se había negociado algo en relación a la eventual candidatura de él ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos por ese cambio de posición o por recibir a los migrantes, a lo cual el canciller dijo algo que es cierto. Él nunca se postuló oficialmente, nada más se había considerado como tercera opción si ninguna de las otras dos alcanzaba la mayoría. Al final, el canciller de Surinam creo fue el que alcanzó la mayoría. Eso no se ha votado todavía, ¿o sí? Sí, ya se votó. Sí. Fue el canciller de Surinam quien obtuvo los votos. Costa Rica al final se plegó a la mayoría de Latinoamérica que apoyó el candidato que no era apoyado por Estados Unidos. ¿Qué más, Lucho? Sobre Ucrania. Y aquí hay que mencionar una cosa además. El canciller también justificó sobre ese tema de Ucrania que votaron la resolución de Estados Unidos porque era la única que hacía un llamado a la paz, cosa que es falsa. Es francamente indignante que el canciller diga eso cuando Costa Rica era copatrocinador de esa resolución de la que luego se abstuvo. Correcto. Lo que pasa es que la resolución inicial que Costa Rica estaba apoyando trae todos los considerandos y todo el contexto histórico de todas las veces que ya la ONU se ha pronunciado al respecto. Hace las mismas exigencias de que Rusia salga de Ucrania, de que retire todas las tropas, de que devuelva a los niños que han prácticamente secuestrado Ucrania para llevárselos a Rusia, y el llamado a negociaciones para entablar la paz. Entonces, lo que dice no es cierto. Yo no entiendo por qué les cuesta tanto simplemente decir, es que ocupábamos apoyar. Estados Unidos le pidió a Ucrania que retirara la otra resolución, no la quisieron retirar, entonces para hacerle la gracia a ellos decidimos no votarla. Eso es todo lo que tenía que decir. En fin. Pasemos al CATEM, exacto. ¿Qué fue lo que dijo el canciller? Que los migrantes están detenidos. Eso es tal vez lo más importante. Aquí señalar, para poner contexto, justamente ese día se conoció que la Sala Constitucional admitió a estudio un recurso de habeas corpus presentado por el ex ministro de Comunicación, Mauricio Herrera. El de los aguacates. Correcto. En favor de las personas detenidas. Algunos datos interesantes de esa parte fueron, en primer lugar, que Pilar Cisneros dijo, y el canciller no la corrigió, que ya habían salido del país 103 de las 200 personas que habían entrado bajo esa categoría. Eso en primer lugar. Lo otro es que el canciller reconoció que el ministro de Seguridad le dijo, porque él dice, según me informó don Mario Zamora, ellos están detenidos por su condición de deportables, la cual no existe en nuestra legislación, ni es la condición bajo la cual se les habilitó el ingreso. Y como ustedes sabrán, nosotros lo mencionamos la semana pasada,
Alonso y Luigi fueron junto con José Callazo a visitar el CATEM hace unas semanas y No lo mencionamos. salió una nota al respecto y ciertamente no solo están detenidos, sino Les prohíben hablar con la prensa. hablar con la prensa, a menos de que sea prensa internacional, porque vimos a un reportaje de la de la Deutsche Welle en la cual sí les permitían hablar a través de las mallas. No como a Luigi y Alonso que los echaron. Pero bueno, ellos pudieron hablar con un migrante ruso. La nota está en delfino.cr, pueden buscarla. Se llaman migrantes sin destino, creo. Correcto. Detenidos sin destino. En fin, ¿qué más? Sobre ese tema. No, estoy seguro que la Sala Constitucional va a tomar muy en cuenta esa frase que dijo el canciller de que están detenidos y por qué están detenidos. Exacto. No han cometido ningún delito en el país. O sea, fueron obligados a venir a un país al que ellos no pudieron venir. Y eso fue uno de los puntos que hicieron los diputados del Frente Amplio. Me pareció también muy buena la intervención que tuvo doña Gloria Navas porque preguntó, Estados Unidos por lo menos les dijo si tenían antecedentes penales. Nada. O sea, no pidieron información de absolutamente nada. No, nada más. Y aquí lo importante, y es que yo creo que la gente a veces no lo entiende, es que Costa Rica en este momento es responsable de esas personas o de lo que le pase a cualquiera. Correcto. Y eso es todo lo que quería. Bueno, y un tema muy importante que también dijo doña Gloria. Esa gente fue deportada aquí sin la audiencia de deportación que tienen que darles en Estados Unidos. Correcto. Nosotros básicamente validamos un proceso ilegal. El canciller dijo, nosotros no estamos para cuestionar las decisiones administrativas de otro país. Servil. Otro dato. Cobarde servil. Otro dato interesante es que siempre se ha hablado de cuál fue el acuerdo que se firmó, dónde estaba por escrito el acuerdo entre Costa Rica y Estados Unidos. El canciller dijo, aquí tengo los correos, las cartas diplomáticas que intercambiaron. No hay un acuerdo como tal, hay intercambio de comunicaciones. Exacto. Y muy inteligentemente, don Ariel Robles, si no me equivoco, le dijo, bueno, si usted tiene las cartas ahí, ¿por qué no? Don Jonathan. No creo que fue Ariel el primero. Fueron los dos, pero primero fue Jonathan. Él le dijo, ¿por qué no nos las da? Y él dijo, sí, se las entrego mañana. Y Ariel le dijo, pero si ya está aquí, ¿por qué no le sacamos copia de una vez? Bueno, nos las dejamos. Para mí ya ahí la interpelación perdió sentido, digamos, porque se pusieron a pelear, pero si las tiene ahí, ¿por qué no las fotocopia de una vez? O sea, correcto, lo cual es una gran pregunta, ¿por qué no las quiso entregar de una vez? Al final sembró duda innecesaria sobre esos documentos porque no quiso entregarlos y los enviaron hasta el día siguiente. Yo no creo que haya sembrado duda de nada. O sea, de todos los temas que podían hablar, ese era el más ridículo. Perdón. O sea, se entrega los papeles en el momento. No tenía obligación. Y bien se los dijo Arias. Si el canciller no quiere entregarlos, no los entrega, de punto. Correcto. No está obligado a entregarlos. Pero, sí. No hay nada en el reglamento que diga cualquier documento que una persona venga aquí a mencionar tiene obligatoriamente que entregarlo. Reforma del reglamento legislativo. Ay, no. Todos los documentos que se lleven al plenario tienen que dejarse copia en el plenario. Eso es como no llegamos al nivel de ridículo que tienen en Estados Unidos, que es que tienen que pedir permiso. O sea, si quieren mencionar un artículo de un medio de comunicación para demostrar un punto o para plantear un punto, tienen que pedirle permiso al presidente de la comisión que esté ahí y todos los demás tienen que estar de acuerdo para poder meter el documento en las actas. Correcto. Lo otro en lo que se enfocó varias gente, incluyendo doña Katia Cambronero, fue con el tema de que recibía Costa Rica. ¿Cuál es el beneficio de Costa Rica por recibir a esos migrantes? Al final me dijo que ninguno. Él dice que ninguno, pues claramente lo dejó claro el presidente en conferencia de prensa hace varias semanas y era hacerle el favor al país del norte, básicamente. Al poderoso hermano del norte. Para que no nos pongan un impuesto en zonas francas. Correcto, pero bueno, algo... Mira, si eso no está por escrito, y es que no vale nada, entonces si estuviera por escrito, porque este señor, el cheto amarillo dice un día aranceles de 200% a Canadá y al día siguiente, no, ya no. Correcto. En fin, ¿algo más que valga la pena rescatar de la interpelación, Lucho? No. Les dije que ha tenido una semana complicada este muchacho, pero bueno, pasemos. Yo creo que ya abarcamos todo sobre la interpelación. Pasemos al siguiente tema, que son las acciones de inconstitucionalidad que se habían presentado sobre la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Estos son expedientes del 2019, Lucho. Sí. Pero ellos no sorprenden en absoluto. Que la sala resolvió esta semana. ¿Qué fue lo que se impugnó? Que es tal vez lo más importante, porque casi todo sobrevivió.
Casi todo sobrevivió. Por eso sí, o sea, de hecho lo relevante de este tema, yo le decía a May, no es lo que la sala declaró inconstitucional, es todo lo que no declaró inconstitucional. Exacto. Entonces los fueron ¿Quiénes presentaron las acciones? el Sindicato de Empleados del Banco Nacional, Cebana, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, y el Sindicato de Ingenieros del ICE y Afines, que se llama CICE, más la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía, ASDEICE. En total, todos ellos presentaron 61 impugnaciones a distintos artículos del plan fiscal o reglamentos asociados. Casi que todos eran en materia de empleo público, salvo la ANEP, que fue la más grande, en la que ellos también estaban impugnando temas de regla fiscal y de distribución presupuestaria y todo lo que ha generado problemas, digamos, en la asignación de recursos, porque Hacienda puede hacer en este momento lo que le da la gana. Correcto. Y lo va a poder seguir haciendo hasta que la deuda no baje el 50% del PIB. Pero bueno, todo prácticamente fue rechazado o se dijo que es constitucional siempre y cuando se interprete que. Pero bueno, las tres cosas relevantes que podemos mencionar. Número uno, y es lo que sí tiene un efecto real en este momento en los funcionarios del sector público, es que resulta que acontece, y esto yo no me había percatado, y es que cuando se aprobó el plan fiscal, se variaron los porcentajes de compensación que reciben los funcionarios públicos que tienen prohibido ejercer su profesión liberalmente. Hay una serie de puestos del sector público en el que las personas que están nombradas ahí tienen impedido ejercer su puesto de manera privada, fuera de su horario laboral, digamos. Exactamente. Entonces, hasta ese entonces se les compensaba con un 65% de su salario. No es un plus, es una compensación por no ejercer su profesión liberal. Eso era obligatorio, siempre. Y, o sea, usted recibía la compensación si usted cumplía los requisitos para recibirla, que es estar incorporado en el colegio profesional, si existe, y si es requisito para ejercer la profesión, y tener el grado académico de bachiller o licenciatura o superior. Lo cual a mí me parece la ley de la prohibición, para mí me parece que está mal planteada. ¿Vos sabías que hay una antinomia? Es muy probable. Porque, o sea, los maes bajaron el porcentaje del 65 a 30, pero hay una ley que se llama Ley de Prohibición que no la derogaron. Pero sí le ajustaron el porcentaje en el salario. No. ¿Lo dejaron como está? No, porque este porcentaje del 30 lo metieron en la Ley de Salarios de la Administración Pública, que es la Ley 2166. Igual esa ley ya se derogó, bueno, se reformó con la Ley de Empleo Público, ¿no? ¿Cuál? La Ley del Salario, o sea, se reformó con la Ley de Empleo Público, reformó... Sí, también, sí. No, pero no quita el hecho de que la ley de la prohibición está vigente con el porcentaje del 65, y de hecho eso fue uno de los argumentos de algunos de los sindicatos, de como aquí hay una antinomia y deberían pagarnos el porcentaje. Es la más beneficiosa. El más beneficioso, la sala dijo. Nada, la más nueva. No, y en todo caso la Procuraduría ya había metido un dictamen en el sentido de esta norma está tácitamente derogada o está tácitamente reformada. No me dejas terminar el por qué me parece que la prohibición está mal planteada. ¿Por qué? Pues primero porque tiene esta visión de que solo las profesiones deben estar controladas, digamos. O sea, si vos sos abogado, no puedes ejercer como abogado como sos ministro porque conflictos de interés. Pero, por ejemplo, usted puede no tener una profesión liberal, ser nada más lo nombra ministro sin ningún cargo, y no te aplica la prohibición, y vos puedes dar consultorías. Porque no ocupa ninguna profesión para dar una consultoría. Técnicamente, lo único que ocupa para dar una consultoría es que alguien lo contrate. Habría que ver si no hay alguna norma ética en la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito que lo prohíbe. La prohibición, el problema es que la prohibición es únicamente para profesiones formales. Pero entonces, si no tienes una profesión normal, puedes dar consultorías como ministro porque no te aplica la prohibición. Es una tontera. La prohibición es una protección al Estado, no a la persona. Pero bueno, volviendo al punto de qué era lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue que cuando se aprobó el plan fiscal, se le entregó al Estado como tal la discrecionalidad de pagarle o no la compensación a los funcionarios que tienen prohibición. Entonces, digamos un funcionario que está en régimen de prohibición, ¿quién puede ser? Un ministro, un presidente ejecutivo. Mayer ministro, con los requisitos para recibir el porcentaje. No estoy colegiado. Es que no sirve porque no me aplica. Dame un funcionario raso que no sea ministro. Un viceministro. Jesucristo, a veces es tan difícil esto.
El jefe de despacho. Un auditor. Los auditores tienen provisión aparte, pero ajá. Pero bueno, un auditor. Sos auditor y la institución decide, ok, sí, vos estás en un puesto en el que no puedes ejercer tu profesión liberalmente, pero no te voy a pagar la compensación. Y no, eso es lo que estaba ocurriendo. Eso era lo que... ahora, y eso fue... Eso lo veían, pero no, eso no se había informado. Eso sí eso sí es una inconstitucionalidad importante. Entonces, bueno, y se impugnó lo mismo con el contrato de dedicación exclusiva. Lo que pasa es que la dedicación exclusiva no es obligatoria como si la es la prohibición. Sí, exacto. La dedicación exclusiva es el que sí sirve como una discreción de la administración. Usted no tiene un puesto en prohibición, pero yo no quiero que usted trabaje por fuera cuando está en su tiempo libre. Entonces le voy a pagar un contrato de dedicación exclusiva con un porcentaje menor al de la prohibición. Entonces, el de la prohibición es el importante y yo francamente no entiendo cómo se les ocurrió que esto iba a poder pasar un filtro constitucional y cómo nadie lo preguntó en todo caso en la consulta cuando el proyecto fue, cuando la ley era un proyecto de ley. En esa reforma yo creo que este detalle era el menos importante de todos. Sí. Y además como en las... Y al menos se percataron hasta... Como los diputados no tienen prohibición, no les importa. Pero bueno, eso fue lo que se declaró inconstitucional. Si el funcionario está en un puesto con prohibición y reúne los requisitos para recibir la compensación, están obligados a pagársela. Lo otro es que la sala declaró inconstitucional durante el tiempo en que estuvo vigente el hecho de que a los funcionarios se les reconocían las anualidades hasta el mes de junio de cada año. Antes, las anualidades se reconocían a cada funcionario según la fecha en la que cumplían años de haber entrado a la función pública. Eso se cambió con el plan fiscal. Y la sala dijo, sí, esto fue inconstitucional durante el tiempo que estuvo vigente porque, por ejemplo, como el hecho de que la anualidad se reconocía en junio, si yo entré en la función pública en agosto, yo tenía que esperar hasta junio del año siguiente para que a mí me reconocieran esa anualidad. Entonces, eso fue inconstitucional durante el tiempo que estuvo vigente. Eso se arregló y eso no tiene cuando entró a regir la ley Marco de Empleo Público el 9 de marzo del 2020. A todo el mundo se le reconoció eventualmente la anualidad en junio de los años siguientes. Y la otra es medio jocosa porque estoy seguro que en el podcast cuando la sala resolvió la consulta sobre el plan fiscal en aquel entonces, en el 2018. No teníamos podcast en el 2018. Yo creo que sí empezamos en 2019. ¿Será? Sí. Ok. Pues bueno, eso fue muy gracioso porque entonces May y yo discutíamos, mira, la sala está diciendo que esto es inconstitucional, que es constitucional si no se aplica lo que dice el artículo. Lo hemos hablado muchas veces sobre este tema. Y es el transitorio 36, el cual establecía que todos los jerarcas de las instituciones públicas estaban obligados a denunciar las convenciones colectivas de sus instituciones al momento en que éstas se vencieran. Y la sala cuando resolvió la consulta a la asamblea en aquella entonces dijo, ese transitorio es constitucional solo si no se aplica, si se entiende que no es una obligación como tal. Correcto. Entonces, o sea, yo no entiendo por qué dijeron eso. Era más fácil decir, en realidad sí entiendo por qué lo dijeron. Era para evitar que el proyecto tuviera que devolverse a la comisión de consulta, sí. Entonces, estaban diciendo es inconstitucional. Es inconstitucional siempre, es constitucional siempre y cuando eso no se aplique. Exista, sí. Exacto. A ver. Esa era la parte jocosa de esa resolución. Y al final la sala volvió a decir como si es inconstitucional siempre y cuando no se aplique. No, ese sí lo declararon inconstitucional. Ahora sí lo declararon inconstitucional. Ahora sí se lo volaron. La sala dijo, pregúnteme esto de nuevo. Y básicamente eso fue lo que dijo cuando resolvió la consulta. Pregúnteme tantito más de las legalidades jurídicas que hizo nuestro Petit Senat, como le dice May, ahora soy para evitar el retraso de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Que yo sé que los impuestos son impopulares, pero el plan fiscal era necesario, fue un parche momentáneo a la situación. Fue un parche necesario que nos salvó probablemente. De un default. 2 años después hubo una pandemia que nos jodió las finanzas públicas aún más. No hubiéramos sobrevivido a la pandemia sin esa reforma fiscal y yo creo que nadie está dispuesto a reconocer eso. Esto es correcto. Ahora, lo que sí sobrevivió a la consulta de la sala fueron los topes máximos de cesantía de 8 y 12 años, el convertir a montos nominales todas las anualidades y pluses salariales que estaban a montos fijos, la eliminación de pagos de incentivos por confidencialidad, discrecionalidad, bienios, quinquenios, ¿qué más? Y la obligación de las instituciones de adecuar sus sistemas de pago a mensual con adelanto quincenal. Esto en realidad, esa norma creo que solo le aplicaba a la caja.
y lo que pasó es que la caja está excluida del título tercero de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, entonces eso no le aplica a la caja. La caja paga bisemanal, entendido, cada 2 semanas. Pero sí lo ajustaron. ¿Al final sí lo ajustaron? Sí. Ok, bueno, por tanto dice, todas estas normas son constitucionales siempre y cuando se entienda de que no aplican a las instituciones que están dentro, no las que están excluidas. Pero eso ya fue mutuo propio por la caja. Eso es, no, porque es que la reforma eran 4. Una parte de empleo, que era donde estaba esto. Entonces el título 3. El título 4 es la regla fiscal. La caja está excluida de la regla fiscal, no el título 3. Ok, entonces, ¿seguro? Sí. Bueno, entonces que dice que sí lo hicieron porque Sí, la sala dijo que era tuvieron que hacerlo. De lo que estaba excluida la caja por completo es de la regla fiscal. Ajá, que sí era constitucional. Y prácticamente, y un tema importante es que los contratos de dedicación exclusiva se establecieron que son mínimo de 1 año, máximo 5 y que no se pueden prorrogar automáticamente. Entonces la administración tiene que justificar por qué quiere que ese trabajo funcionario. Porque ese funcionario no trabaje por fuera. Correcto. Básicamente recordemos que ni prohibición ni dedicación exclusiva aplica para docencia. Correcto. En fin. Y ANEP también impugnó la rectoría del Mideplan en empleo público, el hecho de que los funcionarios públicos tienen que suministrar la propia información para que sean evaluados en su desempeño. La prohibición, yo no entiendo por qué impugnaron esto, pero impugnaron que los jerarcas y la gente que negocia la convención colectiva no se pueda beneficiar de ella. Ya eso está en el Código de Trabajo. De todas maneras, lo que pasa es que el Código de Trabajo no aplica para las relaciones de trabajo del sector público. Ahí está la razón. Y también impugnaron el que haya reserva de ley en la creación de incentivos y compensaciones salariales, la aplicación de la regla fiscal, los escenarios de deuda, el hecho de que Hacienda puede hacer lo que quiera con destinos específicos mientras la deuda supere el 50% del PIB, etcétera, etcétera. Hay una nota muy larga que me acostó a las 3 de la mañana de hoy, terminando, así que por favor vayan a leerla. Se llama Reforma Fiscal de 2018, sale casi intacta de la sala cuarta. Correcto, pero bueno, pasemos al siguiente tema que es la sección favorita del público. Pregúntele a Lucho. Les recordamos que pueden dejar sus consultas en los comentarios en YouTube, en Spotify o enviarlas al correo my@delfino.cr. Empecemos con la consulta de Andrés Gómez. Es cuando un diputado presenta un proyecto de ley, ¿se le da algún espacio en comisión o plenario para que presente y defienda el proyecto que propuso? Sí. Cuando ya está en discusión del plenario, el proponente lo puede llegar a la comisión que lo va a dictaminar. Pero primero que nada, si sigue un trámite normal, el proyecto va a ir a una comisión, el diputado tiene la prerrogativa, el derecho por reglamento de ir a esa comisión como diputado visitante a defender el proyecto en el trámite de mociones o en la discusión por el fondo antes de ser dictaminado. Si el proyecto es dispensado de trámites, los diputados proponentes, cuando el proyecto se dictamina, lo que se defiende en el plenario es el dictamen y lo defienden los que firman el dictamen afirmativo. Si el proyecto es dispensado a trámites, entonces lo que se le da es la oportunidad, el tiempo a los diputados que propusieron el proyecto que fue dispensado a trámites. Entonces sí, tienen esas opciones de defender el proyecto y además pueden hablar por el fondo en primer y segundo debate. La segunda la va a responder May porque él es el que tiene esos datos a la mano. ¿Cómo se define la clase media en Costa Rica? ¿Es una sección de una campana gaussiana o es un rango de ingresos por familia? La pregunta viene de la conversación del impuesto sobre la renta al aguinaldo que tuvimos la semana pasada. Si solo el 25% de los salarios pagan impuestos sobre la renta, ¿qué porcentaje de esos salarios caen en clase media? De entrada yo diría que ninguno. Ningún salario que pague impuestos de renta es parte de la clase media si tomamos en cuenta el ingreso de los hogares. La definición de clase media depende de cómo uno lo quiera calificar, básicamente, pero bueno, si lo agarramos por quintiles, uno diría que la clase alta es el 25% más alto. El 3. La clase media sería el 3. Sí. Sería la extrema 1, pobreza 2. Pobreza no, porque por la pobreza, el quintil 1 cubre básicamente a todas las personas que están en pobreza y pobreza. Es al revés. El quintil es el más pobre, el primero. El quintil 1 es el más pobre, el quintil quinto es el de mayores ingresos. Entonces, por ejemplo, estos son datos, no lo tengo, yo lo tenía abierto, aquí está. El dato actualizado por quintil
de hogares. Ya Redoble de tambores. Redoble de tambores. El ingreso promedio de los hogares, por ejemplo. Uno podría decir, eso es... En un hogar promedio costarricense. En un hogar promedio costarricense, el ingreso per cápita... Por persona. Exacto. Son, en 2024, 440,000 colones. Ok. Eso es la mitad del salario, menos de la mitad de un salario que paga impuestos sobre renta. Ok. Entonces, de entrada, yo diría que ningún salario que paga impuestos sobre la renta está dentro de la clase media, está ya por encima de la clase media. Se podría decir clase media alta, pero no es clase media realmente. Okay. Ningún salario que Lo que pasa es que la clase alta, entre la clase media y la media alta y la alta, o sea, entre esos dos y esa última, hay una disparidad enorme. Hay un salto abismal entre el ingreso per cápita. Me equivoco. Correcto, porque el ingreso... Me equivoco. El ingreso per cápita, estos son datos del 2022 porque Lucho no me anexó en su nota el informe completo, pero bueno. En 2022 el ingreso per cápita de los hogares más altos, desde el quinto quintil, era 1.900.000. Ok. No, 1.090.000, perdón. 1.090.000. Un poquito más de 1 millón. El ingreso per cápita del quintil 4 son 380.000 colones. O sea, imagínate. El salto. Hay 700.000 colones de diferencia. Hay 700.000 colones de diferencia per cápita. Porque además lo que pasa es que los hogares, entre más abajo están en los quintiles, más grandes son. Los hogares de ingresos más altos tienden a ser más bajos, entonces eso también dispara las diferencias per cápita. Pero bueno, para ser conciso con la pregunta, no, si usted me pregunta a mí, ninguna persona que pague impuestos a la renta sobre el salario está dentro de la clase media. Y lo que pasa es que hay una concepción errónea de qué es clase media. De la sociedad de yo soy clase media. Cuando el nivel de su ingreso es clase más alta y hasta alta. Alta no, pero alta. ¿Cómo medirían ustedes la productividad de una asamblea? Llevo como 3 semanas escuchándolos, entonces no sé si ya tienen un criterio. Mira, yo antes cuando empecé en esto hace 14 años. Cuando era joven y tenía sueños y esperanzas y buenos deseos por este país. Jesucristo. Lo más sencillo era ver la cantidad de proyectos que se aprueban, ¿verdad? Ya luego uno va cayendo en cuenta de que calidad no es cantidad. Entonces aparecen metodologías como las del programa del Estado de la Nación que clasifica los proyectos en si la legislación es sustantiva o no. Lo que pasa es que mucho de esto es subjetivo porque queda a criterio de la persona que lee el proyecto de si eso es sustantivo o no. Porque, por ejemplo, ¿cómo lo define el Estado de la Nación? El Estado de la Nación define que un proyecto es sustantivo si amplía los derechos de la población, si procura resolver problemas en áreas críticas en ese momento del país, etcétera, etcétera. Entonces, es algo muy coyuntural y queda a criterio subjetivo de la persona que está haciendo el análisis. Entonces, a nivel de productividad, yo creo que es más fácil decir cuándo no se está haciendo productivo, como por ejemplo las últimas semanas, que han sido prácticamente parálisis absoluta, que decir cuándo hay productividad. Porque ahí, por ejemplo, podemos ver, la Asamblea ha aprobado, contrario a lo que hizo el presidente de la República, un montón de leyes de seguridad. Si vemos sus efectos, si son útiles o no son uno puede decir no son útiles o no han sido productivas. Lo que pasa es que los cambios en materia de seguridad no han frutos de un día para otro. Entonces, de nuevo, son factores que también influyen. Pero bueno, la productividad de una asamblea. Entonces, ¿qué más? Es que el control político. No. A ver, la asamblea tiene 3 funciones. Básicamente, crear leyes, hacer control político y... en realidad son esas 2. Representar a las personas. Pero bueno. Andamos graciosos hoy. La siguiente pregunta es de Ricardo Ordóñez. Una de las 3 que mandó Ricardo Ordóñez. Correcto. Esta es la primera. Fue la tercera que mandó. Lee la voz porque me va a tocar contestar la mía. Dice... él nos pregunta si se puede afirmar que lo que se invierte o se reintegra desde la deuda política es lo que equivale a un costo por diputado. Entonces, o sea, como lo hablamos la semana pasada sobre la deuda política, que el sistema es un sistema de reintegros, entonces que si se puede usar ese dato para decir, llevar a este diputado o a estos diputados le costó al Estado tantos millones.
Ajá. No. A ver, sí se podría, pero es que hay que entender una cosa. Nuestro sistema es un sistema de reintegro y es básicamente es una apuesta. Okay. El partido político dice, antes de las elecciones, tiene que definir en su asamblea de la deuda política a la que tengamos derecho, el 50% lo vamos, o sea, el X% lo vamos a usar para gastos ordinarios y el restante de lo que recibamos lo vamos a gastar en capacitación. No, en campaña. En campaña, exacto. Entonces esa es una primera apuesta, porque el partido no sabe cuántos votos va a obtener y si va a tener o no derecho a deuda. Le puede pasar como le pasó a Restauración Nacional en el 2018, que invirtieron muy poco en campaña, entonces les sobraba espacio de deuda. Entonces, por ejemplo, en 2018 el costo, porque esto lo calculó La Nación en ese entonces, el costo por cada voto de Restauración Nacional fue de 441 colones. Ok. Por cada voto recibido. El voto, el del Frente Amplio en ese entonces fue de 8,600 por cada voto recibido. Ok. Porque la reserva diputado y él pudo hacer un mayor gasto, digamos. Entonces depende mucho. El partido tiene que estimar cuántos voy a recibir aproximadamente para gastar acorde. Lo que pasa todos los años es que los partidos son conservadores en este tema, entonces gastan menos de lo máximo que les termina llegando usualmente. Los partidos que suelen gastar más son los que se quedan sin deuda. O sea, los que salen por dentro son los partidos que gastan y se quedan sin deuda. Ok. Sin acceso a deuda del todo. Exacto. Entonces, hay otro tema. Y el tema es que se paga, como la campaña es nacional y por la asamblea, la pregunta es realmente cuánto gasta en la campaña por diputados específicamente, porque en realidad la campaña es presidencial, todos los gastos van en relación a la presidencia, pero después los reciben quienes tienen diputados. Correcto. La respuesta que diste fue que no. O sea, la respuesta se puede calcular, pero es un cálculo inútil. Es que él hace una pregunta de seguimiento ahí. Él dice, si la respuesta es sí, ¿cuál sería el monto promedio aproximado de inversión gasto? Algunos son pérdida, pero bueno, por diputado en promedio. Eso sí se puede calcular por partido. Sí, se puede calcular por partido. Sí. Entonces, si la respuesta, porque luego dijo, si la respuesta fuera no, porque cada diputado vale diferente por partido, dependiendo de lo que cada uno invirtió, ¿cuál sería el costo por diputado? Dice que la idea es dimensionar más o menos cuánto invirtió cada partido, cuánto se le reconoció y hacer un comparativo cualitativo con el desempeño de esos diputados de acuerdo a lo que se invirtió por cada uno. Eso se puede hacer porque el tribunal publica cuánto tiene derecho cada partido por deuda aprobada. Ahora, aquí hay que revisar la deuda, ¿cuánto de eso? Porque lo que el tribunal aprueba son los gastos, pero queda una reserva también que habría que incluir, porque esa reserva es el resultado de esa elección. Uh-huh. Entonces, sumando esos dos, puedes calcular. Ahora, esa reserva, ¿la pueden usar o la pueden usar? Por ejemplo, Restauración Nacional quedó con plata en reserva y ese partido ya no existe, básicamente. Correcto. Y no lo pudo usar en campaña porque lo definió que era para gastos ordinarios, entonces no se puede usar en campañas futuras. Pero bueno. Se puede calcular, sí. ¿Tiene algún valor? No, realmente. Spectacool me pregunta sobre el proyecto de teletrabajo si no se modificó nada sobre el pago de impuestos y la respuesta es no. Voy yo. Volvemos con Ricardo. La segunda pregunta de don Ricardo es, ¿existe la posibilidad de hacer un proyecto de ley en el que se le indica al Poder Judicial que crea una especie de unidad de análisis preliminar que revise cada denuncia que se presenta para determinar el potencial de que pueda tener como una denuncia real y desestimar de entrada algunas que califican más de ocurrencias? Lucho. A ver, hay resoluciones de la sala que dicen que la fiscalía no puede rechazar ad portas las denuncias que presente la gente. Eso, digamos, el presidente de la República cuando llevó a su abogado a una conferencia de prensa a decir, pues que vean las estupideces por las que me denuncian. ¿Por qué el fiscal no rechaza eso? Y lo peor es que hasta el abogado lo dijo. No puede. Ellos saben muy bien, él sabe muy bien que la fiscalía no puede rechazar eso. La fiscalía en un momento hizo eso y la sala constitucional los condenó porque obviamente la persona a la que le rechazaron la denuncia fue y presentó un recurso de amparo. Correcto. En Costa Rica el que decide si un caso procede o no es un juez. El juez de trámite. No, porque el juez de primera instancia es el que te dice culpable, inocente y luego apela. Okay. Es un juez de trámite. Yeah. Es el que cuando la fiscalía termina la investigación dice acuso o
solicito acusar o pido permiso para desestimar. Exacto. Y el que toma la decisión final es un juez. Ha pasado, como por ejemplo pasaba cuando estaba Jorge Chavarría de fiscal general, que el señor era un grandísimo vagabundo con los trámites de los procesos penales contra miembros de los supremos poderes, y todo lo que llegaba decía, no, desestímelo, y ya un momento la sala tercera le dijo, señor, le faltó revisar esto, esto y esto, vaya, devuelva eso. Correcto. Entonces, ahora bien, yo creo que sí tendría que buscarle resolución, pero me parece a mí que la razón por la que la sala condenó en ese entonces es porque no hay una habilitación legal, no hay una norma legal vigente que le permita a la fiscalía hacer eso. Si se presentara, habría que ver si pasa un análisis de constitucionalidad. Me parece que si se sustenta, vea, todas las cosas, todo proyecto de ley, si se sustenta bien, pasa a la sala. ¿Por qué el cannabis, el de referéndum, no pasó? Porque lo enfocaron sobre el tema de es para combatir el narcotráfico. No, si lo hubieses enfocado como lo enfocaron todos los demás países que han legalizado la marihuana de uso recreativo, si lo hubieses enfocado en un tema de salud pública, lo hubieran pasado. Porque la Convención Internacional permite hacer eso por temas de salud pública. Pero si lo enfocas por un tema de es para que ya a dejar de meter presa a la gente que se fuma un puro. Esa es una buena razón, pero bueno. Claro, pero no es una excepción autorizada por la convención. Entonces, de nuevo, es un tema... Sí, que Lucho presente el proyecto de cannabis recreativo. Porque le va a estar yo haciendo el trabajo, esos vagabundos. Suficiente con redactarle reformas al reglamento que de todas maneras ni impulsan después de que uno se las presente. La lógica y la razón por la cual a mí me parece una mala idea es que le darías demasiado poder a la fiscalía y se vuelve más corruptible, porque entonces es una decisión interna. La lógica es que haya alguien que revise el caso y alguien que autorice si se desestima, o sea, para que haya dos entes en el proceso, no quede centralizado en uno. Es que esa es la lógica. De nuevo, susténtelo con datos. Bueno, en teoría ya está. Según el presidente, el 90 y tanto % de las denuncias que llegan a la fiscalía se desestiman, no llegan a juicio. El tema es que habría que ver en realidad cuántas son por atipicidad, o sea que el delito que se está acusando no existe. No es delito. No es un delito porque no está tipificado como delito. Exacto. Y en todo caso ahí cabría ver, porque muchas veces es que el artículo que tipifica el delito está redactado de tal forma de que el acto que se comete, por más reprochable que sea, como por ejemplo la Colocha amenazando a Ariel Robles, la forma en la que está redactado el artículo no cubre a criterio de la interpretación del juez de lo que dice el artículo, no lo cubre. Correcto. Entonces hay que hacer inclusive esa distinción de cuándo esto no es un delito porque usted se está inventando que esto es incorrecto y no lo es, y cuándo es que el artículo vigente está redactado de tal forma de que es demasiado restrictivo y entonces las conductas que se están acusando no califican. Más que todo, por ejemplo, con los delitos de corrupción, que siempre se pide que haya dolo. Y por ejemplo, el caso Cruzita se desestima porque no hay dolo. En fin. Entonces, ese elemento, por ejemplo, debería eliminarse. Pasemos a la siguiente pregunta, don Richard, que es la última, es ¿cuáles son puntualmente las consideraciones que definen que determinado funcionario público está incurriendo en beligerancia política? Muy puntualmente, porque las tengo aquí, gracias a un artículo de don Andrei Cambronero Torres, letrado del Tribunal Supremo de Elecciones. Dice, participar en actividades de partidos políticos, asistir a clubes, asistir a reuniones de carácter político, utilizar la autoridad o influencia de sus cargos en beneficio de los partidos políticos, colocar divisas en sus viviendas o vehículos o hacer ostentación partidista de cualquier otro género. Que es la razón por la que le metieron la tercera investigación a don Rodrigo Chávez por usar el PIN del Jaguar, porque hay un partido que al parecer tiene el Jaguar como parte o está inscribiendo el Jaguar como parte de su partido motiva. En realidad esto sería más sencillo si siguiéramos en el párrafo siguiente que dice, en materia electoral los funcionarios que están prohibidos de incurrir en beligerancia solo pueden votar el día de las elecciones. Eso, exacto. O sea, entonces, todo lo demás que no sea votar el día de las elecciones debería ser beligerancia. Más fácil, pero el tribunal no lo interpreta así porque el tribunal es laxo en esas cosas. Pero no, la siguiente pregunta no trae nombre, pero nos cuenta que venía en un Uber y el chofer venía defendiendo a Chávez y afirmando que es culpa de la oposición que no aprueben proyectos de ley sobre el tema de seguridad. Y dice, ¿qué le dirían ustedes a gente así que piensa que es cosa de la Asamblea y otras instituciones que no haya mejoras en materia de seguridad? Mira, es que yo con
ánimo que ando hoy, yo le diría no vale la pena discutir con una persona así. Ajá. No sé vos. A ver, el problema es que la gente que cree eso, nada que uno les diga lo va a hacer cambiar de parecer. Porque uno puede señalar que, uno, que se han aprobado proyectos de seguridad, dos, que los proyectos de seguridad del Ejecutivo han estado mal planteados y, sí, no puede darle los datos. Y en todo caso no es por generalizar porque no significa que todos ellos nunca van a cambiar de opinión. En realidad creo que la naturaleza humana es así, que el ser humano por naturaleza rechaza todo lo que contraría lo que la persona considera que es lo correcto. Entonces digo, ahora para mí es una batalla perdida. Si usted considera que es una persona racional, digo, usted va con los receipts, con las evidencias de eso no es cierto, la asamblea ha aprobado esto. Ahora, lo que hay que señalar es que el tema de seguridad no se va a resolver con leyes. O sea, el tema en donde sí se puede señalar a la persona es como el tema de la prevención, de los recursos de la policía, de la cantidad de plata que se le da al Ministerio de Seguridad, la cantidad de plata que se invierte en prevención, lo define el Poder Ejecutivo, no lo define la Asamblea Legislativa. Correcto. La siguiente pregunta es, ¿cómo se puede solicitar la construcción de una acera o una municipalidad? ¿Y cómo se puede solicitar un cruce peatonal? Por escrito, para que después pueda reclamar en la sala cuarta cuando no le hagan caso. O sea, enviarle un oficio con la solicitud al despacho del alcalde de su comunidad. O sea, si son aceras, dijo aceras, y cruce peatonal. Cruce peatonal creo que sí requiere un estudio de ingeniería de tránsito, entonces eso sí tendría que ser con el MOP, y si el estudio concluye que es necesario, pues entonces ya, si el estudio concluye que es necesario, ya eso da pie a que si no se hace, se vaya a la sala. Ok. Después nos preguntan que para cuándo el video en Spotify. Esta semana los trataremos de subir. Y también nos preguntan qué pasó con el resello del expediente 24.207. No se votaba el martes 11. Eso no se votó, ese es el de vuelos baratos. Ese no se votó porque ese día los diputados se dedicaron en la primera parte de la sesión a regañar a Pilar Cisneros por haberle hablado feo a una asesora de don Rodrigo Arias. Pleito por el cual no vamos a entrar en detalles en el podcast porque no vale la pena. Después, José Pablo Durán nos pregunta, ¿qué pasa si un proyecto de ley se archiva? ¿Puede alguna persona o diputado volver a llevarlo a la mesa? Esa es la primera. La respuesta es que sí, para mi desgracia. Yo considero que si un proyecto de ley se archiva, tiene que por lo menos pasar un año sin que se pueda volver a presentar. Una legislatura. Un año calendario. Pero bueno, sí, cualquiera lo puede, o sea, es que si esa es una legislatura, se archiva el 30 de abril y lo pueden volver a presentar el 1 de mayo, ¿no? Un año calendario. Igual si se archiva en diciembre lo pueden... vos decís... Un año calendario. Ya. Un año calendario. Ok, pero sí, cualquiera lo puede retomar. Bueno, no, en realidad eso no es un año calendario porque sí, sería... Se archiva en diciembre, lo presentan en enero. Un año efectivo, pues. 365 días, querés decir. La segunda pregunta es, ¿cuál es la actualidad de legislación del uso de paneles solares? Dice que es para no perder la costumbre de preguntar todos los años. La respuesta es que eso no ha cambiado desde la última vez que respondimos esa pregunta. Que en todo caso ya no recuerdo qué fue lo que respondimos. No ha pasado nada. O sea, hubo una ley que habilitó, que después dijeron que estaba mal planteado, y los panelistas se quejaron por el pleito aquel de Paola Mora con, ¿cómo se llamaba? La diputada de Turrialba de Liberación del periodo anterior. Paola Vega. Paola Mora, la madre del BCR. Cierto, Paola Vega con la diputada, sí, la que ella fue el que era Colocha, Ajá. Se volvió el nombre. Bueno, se agarraron por eso. Pero bueno, ese proyecto le avanzó, ese proyecto era de ¿Se aprobó? ¿Se aprobó? Sí, se aprobó. Lo que pasa es que después se quejaron porque el Arecep les ponía tarifas muy altas cuando reglamentó la ley. No, yo creí que ya se habían quejado y que el proyecto era lo que lo solucionaba. No. No ha pasado nada. No ha pasado nada más. Después nos consultan ley para las bicimotos. No hay ningún proyecto de ley sobre bicimotos. Eso se refiere al anuncio de que las bicimotos próximamente van a requerir licencia marchamo. Esas son regulaciones del COSEBI. Ya la ley de tránsito define qué es una bicimoto y qué no es una bicimoto. Entonces, eso es decisión del COSEBI cuando empezar a implementarlo. Correcto. Después, doña Roxana Salazar nos pregunta qué pasó con la ley marco para la promoción de la seguridad alimentaria y nutricional, expediente 22.110. Doña
Roxana, yo creí que ese proyecto iba a estar más archivado, pero resulta que no. Está en el lugar número 16 de la agenda de los primeros debates del plenario, dictaminado afirmativo unánime desde el 2021, y está ahí desde el 4 de octubre del 2021 sin moverse. Pero al menos está puesto a despacho, que ya es mucho decir. Jimmy Bolaños tiene una consulta porque un proyecto de ley se dictaminó en comisión para que modifique la estructura de gobernanza de la caja. Fue el que hablamos la semana pasada de que modifique la presidencia ejecutiva. Hay un problema con esa pregunta. La pregunta es, hay además un referéndum habilitado para recolectar firmas que modifica también la estructura de la Junta Directiva de la Caja. Y la pregunta es, ¿qué sucede si la Asamblea aprueba esa ley y el referéndum no se ha realizado? Eso fue una pregunta que de hecho yo le había hecho a don André Cambronero en una ocasión, de si una ley aprobada por referéndum quedaba en piedra. Y él me dijo que no. Yo me explicó que no, porque es una ley y las leyes pueden reformarse, derogarse, etcétera. Entonces, la Asamblea Legislativa puede reformar una ley que se haya aprobado por referéndum. Eso sí, pero la pregunta es, me imagino que el costo político de hacer eso, digamos, va a ser muy alto, porque si la ciudadanía decidió en un referéndum que esa es la ley que quieren, no tiene por qué estar la Asamblea diciéndoles, no, eso no es lo que ustedes quieren. Correcto. ¿Verdad? Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si se aprueba la modificación y después viene el referéndum, modifica sobre la nueva versión? Ahora, es lo que pasó con el proyecto de seguridad, que esto no lo mencionamos. El que Chávez acusó falsamente al Frente Amplio de Liberación Nacional de querer rebajar las penas por posesión de armas. Ahí yo, para hacerlo muy rápido, yo creería que el tribunal cancelaría el referéndum porque diría que tiene interés actual. Lo que pasa es que son proyectos distintos, porque uno le quita al Ejecutivo la presidencia ejecutiva, pero no elimina el puesto, y el otro elimina la presidencia ejecutiva para convertirla en una presidencia de junta directiva. Entonces son dos proyectos diferentes, no chocan entre sí. En ese caso, ahora, ¿qué fue lo que pasó con el tema de seguridad que no lo mencionamos? Básicamente es eso. Se aprueba una ley mientras está en trámite de comisión un proyecto sobre el mismo tema, que reforma el mismo artículo. El artículo, el primer proyecto aumentaba las penas a 4 años, creo. El segundo proyecto lo tenían 2. Lucho, explícalo vos entonces. ¿Por qué? Porque hay que explicarlo. Después de que unos funcionarios del OIJ fueran encañonados en Guadalupe con una AK-47 y el juez los dejara libre porque ¿dónde está el arma? A veces yo creo que la gente no sabe también que es que cuando van y presentan a la persona ante el juez de flagrancia es que no lo llevan sin nada. Entonces, ¿de qué va a hacer el juez? Pues si no me traes el arma, no me traes la droga, ¿qué quieres que haga yo con esta persona? Que te tome a vos la palabra por cierta. No, así no es como funciona. Después de eso se presentaron 2 proyectos de ley para endurecer eso. Uno pasaba la pena. La pena anteriormente era de 2 a 6 meses. Un proyecto era de 4 meses a 2 años y el otro era de 4 meses a 1 año. Se tramitaron en paralelo. Uno se aprobó antes que el otro y entonces el otro quedó desactualizado. Se aprobó primero el que metía la pena más alta, el otro quedó desactualizado. Entonces lo que se hizo fue que se aprobó en primer debate, se retrotrajo, se le presentó una moción porque el proyecto cambiaba algo más. O sea, tenía otro cambio, no era solo ese. Sí, había varias cosas. Entonces se mete una moción para ajustar a la versión actual. Y esto ha pasado con muchas leyes. O sea, se aprueba una reforma que cambia algo que otra reforma ya había cambiado y entonces se borra la reforma por... Es más común de lo que parece y eso no significa que sea mala. Y eso pasaría igual con un referéndum. En el momento en que se vota, reforma la ley que está vigente en ese momento. Correcto. Pueden leer en detalle la cronología sobre eso que ocurrió en el reporte barra de prensa el 19 de marzo y está explicado. La Byron Zúñiga nos pregunta ¿qué opinión tienen del expediente 24.770? ¿Cuál es ese? El 24.770 es un proyecto de Alejandro Pacheco que es la ley de reutilización de conchas marinas y donación de bienes decomisados. No lo hemos leído, te lo podemos Tiene como objetivo establecer un mecanismo para que estos bienes que se decomisan, las conchas que se decomisan, digamos, cuando alguien intenta sacarlas del país por alguna entrada, que se puedan utilizar por asociaciones comunitarias. Siempre y cuando no sean un riesgo para la salud, yo diría que es una buena iniciativa. Pues es una buena idea. Es una buena ocurrencia. Es una buena ocurrencia. El problema es que yo creo que va a quedar en desuso porque ya se está desarrollando tecnología que le dice a usted precisamente esta concha es de esta playa en específico. Vaya, devuelva. Y se puede devolver ahí.
Listo. Doña Nidia Amador nos pregunta... Ah, no, eso no es una pregunta. Dice que Lucho no me deja hablar, entonces que no se escucha cuál es el número del proyecto que hablamos sobre el lobby. ¿Y lo tenés a la mano? No lo tengo a la mano, pero bueno. La próxima semana les paso el dato. Poder responderle. Pregúntate hoy, digamos. Poder responderle en el comentario para que ella sepa cuál. Exacto. En fin. Muy rápidamente, en proyectos nuevos presentados esta semana, porque ya estamos sobre la hora, nada más vamos a hablar de la pésima idea que presentó el Partido Liberal Progresista para eliminarle a Costa Rica lo que sí debería ser un símbolo nacional, y es el portal web del Tribunal Supremo de Elecciones, en el que usted puede consultar a las personas por su nombre o número de cédula y obtener los detalles como lugar de nacimiento, hijos, hijas, matrimonios, divorcios, la base de datos para que todas y todos sepan si están saliendo con una persona casada o no casada. Correcto. Es la peor idea posible, es la peor idea de la semana. Hicimos una encuesta en nuestro Twitter de Barra de Prensa. Sí. Y yo hice una encuesta en el Twitter de Barra de Prensa y los resultados fueron demoledores. Como el 90% de la gente dijo que estar en contra. Esta es una mala propuesta porque además se justifica en temas de seguridad. A ver, y esto lo mencionábamos en su momento porque Diego está a favor de que se cierre ese portillo. De hecho, salió de la oficina nada más para venirnos a hablar. Ahora, esta es una de esas cosas en las cuales Costa Rica tiene avances por encima de todos los países desarrollados. Y aquí tengo los resultados. Y cambiarlo y cerrarlo sería un retroceso en temas de información y acceso a datos públicos. De 633 personas que votaron en nuestra encuesta en Twitter, el 84,2% dijo que está en contra de ese proyecto. Y yo también estoy en contra de la peor idea. O sea, el PLP desde que se quedó sin mujeres solo malas ideas tiene. Sí. En fin, eso es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos y nos vemos la próxima. Delfino.cr presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.